Recuerda no consumir alimentos dentro de la sala y evita estar parándote para no interferir con la predicación. Así que sin más, le damos la bienvenida a nuestro querido pastor Andrés Fernández. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, gracias Señor por eso. Realmente Dios me ha inquietado toda la mañana, así que por eso está un poco inquieto, pero más de lo normal, de lo que yo soy. Pero Dios es siempre bueno. ¿Vieron los que alcanzaron? Está malo ese monitor, nos falló el splitter, pero los que alcanzaron a ver, la oración profética es lo que Dios nos ha ido mostrando en visiones, en palabra. Pero sin duda Dios también se ha movido durante todo el año. Todavía yo estoy procesando lo que vivimos en las conferencias. Cada dos semanas la vuelvo a ver, una semana y media, y vuelvo a ver la conferencia. Está disponible en el canal de YouTube y está en muy buena calidad y en muy buen sonido. Así que te recomiendo que lo puedas repasar. Pero sabes, el Señor como que no siempre como que te vuelve a dar algo, ¿ya? ¿Cómo estoy ahí, Cristiancito? ¿Bien? Grande. Gracias, Cristian. Entonces, el día 14 tuvimos una reunión de varones. Hablando de la reunión de mujeres, tuvimos la reunión de varones. Y Dios nos bendijo y nos sorprendió de una manera tremenda. Tremenda. Todavía estoy procesando lo que el pastor Roger esa tarde nos dijo. Estuvo con nosotros Paul, estuvo Roger. Realmente fue una tarde súper buena, súper provechosa en cuanto a la administración que Dios nos trajo de la palabra. Así que yo te invito a poder participar de estas últimas semanas del año, porque Dios sigue hablando, Dios sigue mostrándose. Dios no termina, Dios es 24/7, 365 días del año. Dios no se va de vacaciones, Dios no se toma tiempos. No, Dios siempre está. Y hoy día la palabra tenía que ver con eso. El día jueves estuvimos en un lugar tan hermoso. Estoy acordándome el nombre. Se llama Maguida, Club de Polo Maguida. Precioso lugar. Y para variar, yo no iba con ninguna expectativa. Dios me volvió a sorprender. Y ahí me confirmó lo que tengo para hoy día. Por eso les digo, porque yo vi ese lugar, fue profético realmente. ¿Saben lo que era el lugar? Era una parra. Los que conocen Chile saben lo que es una parra, un parrón gigantesco. Y ya tenía pámpanos nacientes. Y Dios me volvió a hablar al tiro, así, pero yo llegué y había de todo, piscina, hermoso, todo bello, y lo que me fijé inmediatamente fue el parrón. Estábamos con como 40 pastores de plantaciones. Realmente Dios se está moviendo. Puede que tú estés viviendo tu vida normal, pero Dios se está moviendo, y de eso también quiero hablar esta mañana, ¿ya? Así que sin más voy a poner mi cronómetro. Comenzó el cronómetro. Vamos a estar viendo en esta penúltimo domingo de noviembre, vamos a estar viendo el Evangelio de Mateo nuevamente. Mateo 20. Vamos a continuar en Mateo 20. Y Dios ha venido recurrentemente desde septiembre hablándome a través de Mateo 20. Recuerden que Mateo, ¿cómo se llamaba Mateo? Porque Mateo no se llamaba Mateo. Leví. Bien. Y él era y aquí duele al tiro, como que Dios siempre y te tira así, ¿eh? Él era el personaje más desagradable, era el servicio de impuestos internos. No, en serio, era el servicio de impuestos internos. Era el cobrador de impuestos. ¿O no? Sí, ¿ven? Muy agradable el cobrador de impuestos, ¿ya? ¿Se han visto Chosen? Ven que él está en una mesita, en un mesón, ¿no es cierto? En un banco. Por eso los bancos se llaman bancos, porque los
Los tributarios y los cambistas hacían sus transacciones en una banca. De ahí viene el nombre banco. Oh, sí. Miren, la vida es mucho más prosaica de lo que a veces pensamos. Está basada en muchas cosas muy básicas, muy elementales, muy prosaicas, muy de la vida común. Ya, de ahí viene el término banco. El banquero es el que está en un banco, en una banca. ¿A dónde vas? Al banquero, a la banca ahí. Al medio de la plaza estaba el banquero. Así que ahí estaba, ¿quién? Leví, ¿ya? Mateo, Leví, escribe ¿para quién? El evangelio de él. Para los judíos, para los hebreos, ¿ya? Mateo escribe para los hebreos, ¿ya? Vamos a esperar que pasen los niños. Así que vamos a ir abre tu Biblia, Mateo 20, ¿ya? Me parece que es el versículo, porque no lo anoté acá, pero lo tengo, sí, el 17, versículo 17. Lo vamos a leer. Y aquí vamos a hablar de algo que tiene que ver con el reino. Nosotros somos una iglesia de reino, ¿no es cierto? La viña es de reino. Movimiento La Viña, la iglesia es de reino. ¿Y qué tiene que ver el reino? Tiene que ver con muchas cosas. Y una de estas es lo que vamos a hablar ahora, el nivel o estatus que pone Jesús con respecto al reino y nuestro lugar en el reino, ¿ya? Como les dije, esa reunión de varones que tuvimos, Dios nos habló 3 conceptos: obediencia, ouch, relación, ouch, y propósito, ouch. Y hoy día vamos a hablar de propósito. El propósito del reino, el estatus que tenemos que tener con nuestro propósito en el reino. ¿Qué Dios nos ha dicho? ¿Qué Jesús espera de ese propósito en nuestra vida? ¿Qué dice Mateo 20, capítulo 20, versículo 17? Voy a leer, como ustedes ya saben, Reina Valera. Posteriormente me iré a otra traducción, pero ahora voy a poner Reina Valera. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿De qué está hablando Jesús acá? De su propósito, de a qué vino, y lo que vamos a estar celebrando en un momento más, la Santa Cena. ¿A qué vino Él? ¿A qué vino? A esto: a que el Hijo del Hombre será entregado, será condenado, morirá, crucificado, pero resucitará. O sea, si tú lo ves, es complicado. Está hablando del reino, está hablando de propósito, y el propósito y el reino se cumplen haciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Todo eso. ¿Se imaginan a los 12 discípulos? Cuando recién les había estado hablando en parábolas, le había estado hablando de distintos momentos, de semilla, de siembra, de cosecha, de que había que aprovechar el tiempo, y ahora viene con esto de que tiene que irse, tiene que sufrir, tiene que morir y tiene que resucitar. ¿Cómo estarían los discípulos ahí? Con un signo de interrogación del porte gigante. ¿Qué es esto? ¿Por qué nos... Entonces me voy a poner en la situación. Está hablando de nuevo en parábola, está hablando en símbolo. Es simbólico esto que está hablando. Ya está con sus cosas, Yeshua, ya le bajó. No se tomó el desayuno. ¿Cómo que lo van a traicionar? Lo vamos a entregar, después lo van a azotar. ¿De qué está hablando? Si nosotros estamos ahí, nosotros lo hemos seguido, nosotros le hemos creído, dejamos nuestras pegas, nuestro trabajo y le hemos seguido.
Pero fíjense, y de eso se llama la predicación de esta mañana. ¿Qué les dice él? En la primera línea, en el primer versículo, le dice: vamos de camino. Vamos de camino. Este es un camino. ¿Sabe lo que está diciéndole Jesús? En el fondo, no en la forma, para que entiendan que a veces las personas hablan en forma y no en fondo, o dicen un fondo de una manera y una forma muy difícil de entender, y a veces por eso nos cuesta. Y aquí Jesús le estaba diciendo algo en el fondo de esa oración: vamos de camino. Esto es un proceso. Esto es un camino. De hecho, después, ¿cómo se llamaron ellos? Los del camino. Porque este es un proceso. No es algo que Dios te va a decir algo que tú tienes que hacer, te va a dar una indicación, te va a ministrar y te va a decir: ya, listo, finito, caput, terminado. El único que terminó fue Jesús. Terminado y consumado está, listo. Pero nosotros tenemos un camino. Y eso es lo que le empezó diciendo de inmediato Jesús. ¡Ey! ¿Dónde estaban geográficamente? Estaban en Galilea. Habían estado paseando, rodeando Galilea, el mar, la Decápolis, todas las ciudades del sector norte de Judea, del sector norte de Israel, en Galilea. Y él les dice: ey, ahora nos toca irnos de camino para cumplir el propósito. Vamos a ir a Jerusalén, vamos a subir, porque estaban en la zona baja, tenían que subir a Judea, a Jerusalén. Y ahí los llama: hey, muchachos, equipo, vengan, tenemos que hablar. Ahora nos vamos a ir a esto y esto. Y ellos no entendieron nada. ¿No te resulta familiar? ¿Qué me estará diciendo el Señor? No, es que mira, vino una persona y me dijo algo. No, es que no sé por qué ven este mensaje, no sé por qué estoy escuchando esta canción tan repetidamente, no sé por qué estoy viendo esto repetidamente. Bueno, porque Dios te está hablando. Pero acuérdate, es un proceso, es un camino. ¿Ya? Hasta aquí estamos entendiendo. Hay un propósito. Jesús les había estado enseñando y ahora él dice: hey, vamos de camino, hay que seguir, proceso, y yo tengo que cumplir mi propósito. Ahora, es mi propósito, el de Cristo. ¿Por qué puede que los discípulos no hayan dicho nada? No le hayan dicho: mira, Jesús, no te entendemos. Sino que ellos dijeron: ya, vamos a Jerusalén, vamos. ¿Por qué? Porque se acercaba la fiesta del Pesaj, de la Pascua judía. Por lo tanto, obvio, pero claro, Jesús nos estaba invitando a ir a Jerusalén para la Pascua. Ya, no hay problema, vamos a la Pascua, lo vamos a hacer bien, ya, listo. Pero algo les quedó rebotando. Pero va a ser traicionado, va a ser entregado. ¿Qué es esto? ¿Qué parte no hemos entendido que Él dice que va a ser traicionado? Hemos pasado tanto tiempo con Él. No, debe estar refiriéndose a otra cosa, no. Esto, nosotros estamos aquí para servirle, no. Nosotros a lo que nos diga, nosotros vamos. No voy a hablar nada de lo que estas palabras replican en mi oído, que yo la escucho a veces. No, si no, lo que usted me pida yo lo hago. Ya. Lo que ya. Pero como que todavía ellos no entendían esto de que iba a ser traicionado, iba a ser azotado, iba a ser crucificado y al tercer día iba a resucitar. No entendían nada.
Por lo tanto, el panorama general para los discípulos, o hasta aquí y este momento, es el siguiente. Va a haber injusticia, deslealtad, insultos, dolores, humillación y degradación. Y como que eso no les calzó a los discípulos, ¿ya? Pero aún en este panorama, que era como complicado, de lealtad, injusticia, insultos, dolores, humillación y degradación, al final Jesús dijo, pero al tercer día resucitaré. Lo más importante era que él estaba profetizando sobre su vida, pero él no tenía claro cómo iba a ser todo esto. Recuerden que Jesús estaba viviendo su humanidad también. Su humanidad hasta ese momento probablemente había sido algún resfrío, algún dolor de estómago, ¿ya? Pero esto de sufrir la traición, el encarcelamiento, la humillación, el dolor, yo creo que como que Jesús no lo había vivido tan carnalmente, ¿me entienden? Tan humanamente. Por lo tanto, él estaba hablando de una manera profética, pero él no había estado viviendo y tenía que pasar por eso. Por lo tanto, no iba a ser fácil, ¿ya? Y por lo tanto, él no tenía todo absolutamente claro de cómo iba a ser. Él sabía el propósito, él sabía por qué, porque ya Jesús lo había dicho. Varias veces había dicho lo siguiente: yo no hago sino lo que el Padre me dice que yo haga. Por lo tanto, hay una parte como que Jesús no tenía todo bajo control, sino que había una gran parte que dependía de lo que Dios le estaba diciendo y guiando en ese momento, ¿ya? Hasta este punto la cosa estaba un poquito, por decir de alguna manera, nebulosa, no muy clara. Ya vamos, probablemente quiere que nosotros vayamos con él, que celebremos la Pascua. Esto de los dolores puede ser una parábola, puede ser que alguien nos pare en el camino, nos controle, que nos cobre algún impuestito por debajo. Ya estamos, pero vamos a salir victoriosos según lo último. Y en eso, entre que están en eso, Jesús le habla de eso, que no es fácil, pasa algo. Y vamos al versículo 20 y 21. Fíjense aquí. Estamos, que Jesús dijo, vamos de camino para terminar, porque hay cosas que hacer. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Eso, los hijos del trueno. Santiago y Juan. Los hijos del trueno, su mamá ahí. Recuerden que Jesús tenía un ministerio tremendamente grande de mujeres, que no solo apoyaban el ministerio, sino que prácticamente lo sustentaban, ¿ya? Entonces se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ahí vamos. Voy a hablar con Jesús. Vamos. Juan, Santiago, vamos. Este no es Santiago el hermano, ¿ya? Este es el otro Santiago. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Wow! ¿Se imaginan el momento así? ¿Ya? Agarran a Jesús, le dicen, oye, mira Jesús, ordena que mis hijos, uno se sienta a la izquierda y el otro se sienta a la derecha. ¿Por qué la mamá de los hijos de Zebedeo pidió esto? ¿Te extraña o no? ¿No? ¿Por qué no te extraña? A ver. Porque no debiera ser extraño. Si tú leíste la palabra en unos capítulos anteriores, ya debieras saber que no es extraño.
¿Por qué no es extraño? Porque ya Jesús le había dicho que ellos iban a compartir con él el reino, el trono. Habló de un trono. Les habló a sus discípulos que va a haber un trono y que ellos los van a estar con ellos. Entonces, claro, ellos se agarraron de eso, pues dijo, no, es que nosotros vamos a tener. Pero ¿de qué reino se están pensando ellos? El reino terrenal. Porque ellos, ¿qué son? Hebreos. ¿Qué esperaban ellos? Un Mesías que los liberara y que estableciera el nuevo reino de Israel. Ellos estaban pidiendo un título humano, pero Jesús estaba hablando de un reino distinto. Él estaba hablando del reino de los cielos, del reino de Dios, ¿ya? Así que la solicitud de la mamá no era tan descabellada, no era extraña, no era una solicitud inimaginable, no. Al pedir en nombre de sus hijos, ya que Jesús le va a responder a ellos, ¿no es cierto? No le responde a la mamá, le responde a ellos. Hey, Juan, hey, Santiago, a ustedes les digo, ahí le está dando otra respuesta más. Vengan por ustedes, no manden a otro. ¿Y por qué Juan y Santiago? ¿Qué son ellos de Jesús, aparte de ser sus discípulos? Son del círculo más cercano, ¿ya? O sea, tenían cierta confianza de que, oye, nosotros hemos apañado a Jesús aquí, él habló del reino, él es el Mesías, el ungido, bueno, habló del trono, no está mal, un puestecito al lado, bueno, al costado ya, detrás, no importa, pero por ahí, ¿ya? Esto está, para aquel que quiera decir, mira, esto hay que verificarlo, en Mateo 19, 28. Ahí está eso, ¿ya? Que él habla sobre el reino y sobre el trono, para que después lo verifiques. Entonces Jesús le responde, hey, Juan, hey, Santiago, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos, claro que sí, nosotros podemos beber de ese vaso que tú has de beber y ser bautizado con el bautismo con que tú has sido bautizado. Él les dijo, nuevamente, palabra profética de Jesús, a la verdad de mi vaso beberéis, porque ellos sí bebieron del vaso posteriormente, y con el bautismo con que yo soy bautizado, porque ellos fueron bautizados en el bautismo que Jesús fue bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi parte. Oh, y eso ya. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Qué nos estás diciendo? Yo estoy meditando como Juan y Santiago. ¿Qué nos quiere decir este Jesús que sí, que Él ve que nosotros vamos en el camino del proceso con Él, pero que el lugarcito que nos tiene preparado en el trono no es de nosotros? Ey. Wait a moment. Wait a minute. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me quiere decir? Y la respuesta está en el mismo versículo, en la misma pregunta. ¿Podéis beber la copa? Podemos, dijeron ellos. Es una respuesta rápida. ¿Y qué pasa con la respuesta rápida? Inmediatamente Dios me habla. No sé si a ti te va a hablar, pero a mí me habló. ¿Qué pasa con las respuestas rápidas? Que a veces tenemos que echarnos atrás con la respuesta rápida,
Por lo tanto, lo mejor es una respuesta lenta, sopesada, meditada y guiada. Respuestas rápidas, yo siempre lo digo, Dios no te va a presionar para que respondas. Si algo te está presionando, no es Dios, precisamente. No. Ellos inmediatamente, la respuesta rápida, no quiero decir el otro adverbio, ya, una respuesta rápida le voy a poner, no rápida. Podemos. Y ahí Jesús nuevamente dice, no están entendiendo, porque Jesús sabe lo que sí Él sabe, lo que va a pasar, el final. No sabe el proceso completo de cada uno, pero sí sabe el final aquí. ¿Ya? Se revela el propósito, no el proceso, ya que solamente Dios, el Padre, tiene todo eso en cuenta. Y es su perfecta, buena y agradable voluntad. ¿Qué pasa a continuación? Ya estamos terminando, tranquilo. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos, contra Santiago y contra Juan. Entonces Jesús llamándolos, les dijo, y aquí viene lo profundo. Para todo seguidor, para todo discípulo, para toda persona que entiende lo que es un proceso y un llamado y ser obediente, Jesús le dice, vengan, come on, vamos. Escuchen. No escuchen, escuchen. Atención. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí está. Aprendan que esto no va a ser fácil y que no son según las reglas racionales, lógicas, justas de este mundo, sino que tiene que ver con otros principios, con otros valores, con los valores del reino, en que yo mismo voy a ser siervo, en que yo mismo me voy a entregar, en que yo mismo, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, va a dar su vida en rescate por muchos. O sea, si tú tienes claro el propósito, el proceso, tú tienes que vivirlo bajo los principios del reino, bajo los valores que Jesús luchó, peleó, buscó y que todos sus discípulos después fueron viviendo, de dar todo por ese proceso, por ese propósito, de dar todo, de entender que eran con los principios y valores de Dios. Hasta el día de hoy, estamos en 2025, todos los historiadores no pueden explicar más que con el sentido de Cristo y de Jesús y de su entrega, que el cristianismo le haya ganado al Imperio Romano. Hay libros, tesis sobre por qué un puñado de 12 hombres les ganó al imperio más fuerte de la historia, que tenía todo para haberlo aplastado y no lo pudo hacer. Y la respuesta está en el libro de los Hechos. Si tú lees el libro de los Hechos, ahí vas a entender muchas de las cosas por qué el cristianismo no pudo ser derrotado. Porque ellos vivieron en amor, porque ellos hicieron todo por el otro, porque los valores los pusieron delante de lo racional y lo lógico.
Y obviamente que eso no tiene que ver muchas veces con nuestro pensamiento humano, ¿ya? Quien quiere hacerse grande será su servidor. En el reino, el estatus, el dinero, la popularidad nunca deben ser requisitos para hacer algo. El servicio, el amor y todo lo que Dios te está pidiendo es la única manera, la única forma en que tú digas, sí, Señor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Este es el verdadero propósito, camino que debemos seguir. Servir a los demás, amar a los demás. ¿Tú crees que es fácil amar a todos? No. ¿Tú crees que fue fácil para Jesús pasar por lo que pasó? No. ¿Tú crees que fue fácil para todos los que siguieron hacer las cosas que hicieron? No. Y así hablamos de distintas personas que siguieron después con la iglesia. ¿Tú crees que, por ejemplo, para Juan Hus, Wycliffe, el mismo Lutero, reformadores, fue fácil en su tiempo? El mismo Francisco de Asís, que peleó con su humildad. Él estuvo a punto de ser excomulgado por tener estas normas de pobreza en un momento en que la iglesia era otro el sentido que prevalecía. Después, todos los reformadores, Edwards, Moody, todos personajes, ¿tú crees que fue fácil para ellos? John G. Lake, Wilsmore, la misma Catherine Kuhlman, distintas personas que durante muchos años hicieron tanto por el ministerio. ¿Fue fácil? Lee la vida de ellos. No fue para nada fácil. Para nada fácil. Pero por ellos prevaleció el creer que había un propósito. Ser obedientes y a la vez hacer de eso su vida. Por último, esto de rescate por muchos, ¿qué significa? Significa que Él se puso por nosotros. Eso significa rescate. Él se puso en tu rol, en tus zapatos. Él se puso en lugar de ti. Eso significa que fue rescate. Él rescató. Él pagó ese rescate. Él se puso en el papel y en el rol tuyo. Él pagó por ti. Y esta palabra en rescate de muchos tiene que ver con lo que dice Isaías 53, 11 al 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él se puso por todos los transgresores, por todos aquellos que a veces no califiquen. ¿Sí? Tal cual. O yo me consideraré que califico, o cualquier persona se podrá dignar a que califica. No, es solo por gracia, es solo por Cristo, lo que decía Damari. Él es una gracia inmerecida, es algo que no merecemos, pero igual Dios nos ama tanto que nos lo regaló. Por eso es inmerecida. ¿Y qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué dice Dios que nosotros somos? Si ya entendemos que tenemos un camino, que hay un proceso, que el mismo Jesús lo vivió y que nosotros debemos vivir según los valores no de este mundo, sino valores que son totalmente diferentes. Sabiendo esto, y con esto termino, que eres perdonado, Efesios 1:7, que eres una creación especial y única, Efesios 2:10, que eres luz, y no cualquier luz, sino con una luz que brilla,
Mateo 5:14. Que eres templo del Espíritu Santo. Eres templo. 1 Corintios 6:19. Y los que vamos a celebrar en una semana más, que eres nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17. Porque ya tú no eres el mismo. Y cuando hacemos este acto de sumergirnos, le decimos no a esa naturaleza caída y decimos sí al Señor. Y por lo tanto, estamos en el camino. Sigamos en Él, vivamos los procesos. Y por último, tú eres escogido, como dice 1 de Pedro 2:9. Tú eres el pueblo escogido, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para llevar esta luz a muchos lugares. Y tú sabes que Dios te va a usar. Tú sabes que tienes que hacer algo. No, es que me cuesta, es que no soy bueno para hablar, que sí, es verdad. Pero Dios te va a poner algo, alguien, una situación en que tú vas a hacer luz, en que tú vas a hacer la respuesta donde no la hay, en que tú vas a ser Cristo en medio de ese problema y esa dificultad. Orar por un enfermo, animar a una persona, bendecirla, darle, animarla. Tú puedes ser lo que Dios dice que tú puedes ser. Simplemente eso. Con amor, no importando al otro, porque como ya vimos, tú no te mires por esos cánones, por esos estatus, mírate por lo que Dios dice de ti, por lo que Jesús te enseña, por lo que Él hizo, que Él no vio eso. Amén. Vamos a celebrar ahora este hermoso momento de Santa Cena, ¿ya? Porque sin duda con la Santa Cena nosotros le decimos que sí, Señor, te creemos que somos todo eso. A través del cuerpo y de la sangre tenemos todo eso, porque tú lo dijiste. Tú ya hiciste el sacrificio una sola vez y para siempre. Solamente vamos a recordar que a través de lo que Jesús hizo tenemos todo. Tenemos todo y podemos todo, siempre y cuando que estemos en Él y que nosotros sepamos qué nos ha dicho. ¿Tú sabes lo que Dios ha dicho de ti? ¿Tú tienes palabra para ti que te ha sido entregada? ¿Tú tienes probablemente un propósito? Te tengo noticias. Ese propósito todavía está. Todavía está. Puede demorar, pero está. El jueves me preguntaban, pero hoy ustedes ya son pastores. No, si nosotros, mira, nos queda un paso que Dios nos dijo, pero después nos queda un tercer paso que todavía Dios nos... Todavía tenemos cuerda, porque tenemos cosas que Dios nos ha dicho y que por lo tanto se van a cumplir. Yo lo creo. Por lo tanto, no es este el final. Es un proceso, es un paso dentro del camino. Y tú siempre ora al Señor, pide al Señor esa dirección. Señor, es todo lo que tú quieres y Dios te va a sorprender. O Dios te va a confirmar. O Dios te va a guiar. Amén. Amén. Ahora sí me voy a poner los segundos ojos.
mientras están repartiendo el pan, el vino, vamos a leer ahí en Primera de Corintios 11, los versículos 23 al 26. Amén. Todos estamos listos. Eso. Jesús llamó a sus discípulos a compartir con él este momento, la Pascua. Cuando les dijo, vamos de camino a Jerusalén, ellos dijeron, probablemente vamos a celebrar la Pascua, y él tenía lista la Pascua. Y él señala en Lucas, cuánto he deseado compartir con ustedes este momento, porque él sabía lo que venía, y sabía lo que venía para ellos. Les había profetizado, pero no sabía cómo iban a vivir ese proceso. Ellos lo iban a negar, se iban a esconder, después iban a estar en el aposento alto. Esperaron 50 días, o sea, casi 2 meses, y llega ese viento recio, ese Espíritu Santo, como estaba la imagen ahí, esas como lenguas de fuego. Y ahí se cumplió que ellos fueron bautizados completamente. No solo con el bautismo de las aguas, que es el bautismo de arrepentimiento, sino con el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy día vamos a celebrar, esta Santa Cena. Porque dice ahí en el texto de Primera de Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió, como está acá, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a comer esta galleta en representación del cuerpo de Cristo, sabiendo los dolores, todo lo que Él pasó, que este fue lo probablemente que no queremos a veces vivir, pero que debemos ser fuertes para toda situación que venga en contra de nosotros, del propósito o de lo que Dios nos ha dicho, o simplemente algo que nos quiere molestar, algo que nos quiere quitar la paz. Y Él lo pasó. Claro que no fue fácil, pero Él lo pasó. Los discípulos después pasaron también por distintas situaciones, pero Él sabe lo que tú estás pasando y Él te dice, yo estoy contigo. Este es mi pacto, que tú recuerdes que toda aflicción es porque yo también lo viví, pero porque hay victoria, porque hay ganancia, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Así que comamos esta galleta, este pan, en representación de todo eso, sabiendo que tenemos la mejor esperanza en el nombre de Jesús. Comamos. Amén, sí, Señor. También representa toda enfermedad, toda dolencia en que Jesús ganó, toda sanidad para nosotros. Y nosotros creemos, aunque haya síntomas, aunque haya diagnóstico, mayor es el que está en nosotros. Y puede haber reversión, puede haber creación, puede haber restauración. Lo creemos y lo confiamos en el nombre de Jesús. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la copa del pacto. Porque Dios dice que no es hombre para mentir, porque Él es galardonador de todos los que le aman. Y esta copa representa su sello, su pacto, su gozo, su alegría, su placer en ver en cada uno de nosotros a su hijo, a su hija. Esto representa el amor con el cual el Padre nos ama, y que porque nos ama entregó todo a su Hijo por cada uno de nosotros. Bebamos esta copa del pacto, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, entregamos este momento. Te damos gracias. Te damos honra. Porque tú sin duda nos tienes, Señor, en el hueco de tu mano. Tú estás con nosotros. Tú vas con nosotros. Tu Espíritu mora en nosotros. Y creemos que tú tienes todo para nosotros, Señor. Señor, si hay alguna falencia, algún error, alguna situación, alguna lucha interior, te pido que te la lleves en el nombre de Jesús. Que haya libertad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en todo nuestro ser haya libertad. Que cualquier dolencia en el nombre de Jesús sea quitada en el nombre de Cristo, porque en ti, Señor, tenemos libertad. Toda cadena espiritual en el nombre de Jesús también sea cortada, Señor. Caigan cadenas de opresión, de miedo, de temor, de angustia, de pánico en el nombre de Jesús, Señor. Padre, oramos por nuestros seres queridos, que tú los tomes en el hueco de tu mano y puedas levantarlos, animarlos, darles, Señor, una vida nueva, Señor, que ellos puedan acceder a reconocerte a ti, Señor, que puedan abrir su corazón y podamos ver la libertad y el amor, Señor. Gracias. Queremos entregarte todo, Señor, toda nuestra vida, nuestro ser, nuestro propósito en tus manos, porque sabemos que es lo mejor. No es con nuestras fuerzas, es con tu Espíritu. No es con nuestras fuerzas, es con tu Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Lo creemos, lo creemos y confiamos en Él, en ello, Señor, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya.